Queremos compartir en esta oportunidad quizás uno de los mensajes que sin duda impactan nuestra vida, impactan nuestro corazón como padres de familia. Creo que al considerar la historia de la hija de Jairo, vamos a ver el clamor que hoy en día está en el corazón de muchos padres de familia. Y para aquellos que somos padres, podemos entender la angustia, el clamor y la necesidad que había en el hogar de un hombre que se llamaba Jairo. Él tuvo un encuentro con Jesús. Y creo que el propósito de este mensaje es precisamente motivar a aquellos padres de familia que podamos nosotros tener la necesidad en nuestro corazón de tener un encuentro con Jesús, el Hijo de Dios. Jairo invitó a Jesús a su casa, porque en su casa había una necesidad muy, pero muy grande. Y esto nos enseña que cuando nosotros invitamos a Jesús a nuestra casa, a nuestra familia, suceden cosas maravillosas. Creo que todos tenemos amigos muy especiales a quienes queremos invitar a nuestra casa, que deseamos que estén en nuestra casa, que convivan con nuestra familia, porque de alguna u otra manera han sido personas que han bendecido nuestras vidas. ¿Qué más? Invitar a Jesús a nuestra casa. Y déjeme decirle que Jesús está interesado en entrar a nuestra casa, entrar a nuestro hogar. Él quiere ser un amigo muy especial para nuestra vida y nuestra familia. Y había una necesidad, y creo que esta necesidad revela el drama de muchos padres de familia con relación a sus hijos. Cuando la ciencia ya no tiene una respuesta, déjeme decirle que Dios tiene una respuesta en Cristo Jesús para su familia. En este caso, era el caso de una enfermedad, pero en el caso suyo quizás pueda ser otro, la necesidad. Pero el punto está en que si nosotros le permitimos que Jesús entre, van a suceder cosas maravillosas. Dice la Escritura en Lucas capítulo 8 y en el versículo 42. Dice la Escritura que este hombre le rogaba a Jesús que entrara en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Fíjense los datos que da la Escritura muy puntuales con relación a Jairo. Tenía una hija única que tenía 12 años y que estaba muriendo. Y no había una respuesta de la ciencia. Obviamente este hombre, por la posición social que tenía dinero. Y por alguna razón, este hombre sintió la necesidad de ir a buscar a Jesús. De ir a buscar una respuesta, no en la ciencia, y no estamos en contra de la ciencia, obviamente. Dios, en su gran misericordia, ha permitido que hombres y mujeres estudien y que puedan conocer a través de la ciencia aquellos medicamentos que pueden salvar nuestra vida. Pero este no es el caso, como muchos casos, en donde se buscó la intervención de Dios, por alguna razón. Se buscó la intervención de Dios para que a través de Jesucristo pudiera Dios hacer un milagro. Pero como les decía, no es únicamente quizás en un hogar una enfermedad, puede quizás ser una adicción,
puede ser un vicio, puede ser una rebeldía en la vida de un hijo. Pueden suceder muchas cosas o estar sucediendo en ese hogar en donde hay una necesidad. Y que en base a esa necesidad que hay en ese hogar, hay una angustia, hay una zozobra en la familia, hay una tristeza que embarga a la familia. Y se ha buscado respuesta por aquí, por allá, y no la hay. Y es ahí en donde Jairo nos enseña que debemos de buscar esa respuesta en Dios, en Jesucristo, el amigo fiel. Ese ser que quiere entrar a tu casa como entró en la casa de Jairo y poder hacer ese milagro si nosotros actuamos con fe. Y desde el momento en que Jairo decidió ir a buscar a Jesús, desde ese momento su fe se activó. Desde el primer momento en que decidimos buscar la respuesta en Dios, desde ese momento ya nuestra fe se activa. Y desde ahí Dios empieza a hacer el milagro. Pero quiero en esta oportunidad ver algunos detalles importantes desde que inicia la historia para que nosotros podamos comprender cómo buscar esa ayuda en Dios. Y fíjense los detalles maravillosos. Y esta historia empieza en Lucas capítulo 8 y en el versículo 40. Y dice la escritura, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos lo esperaban. El primer detalle que sobresale en esta historia es de una multitud que recibe a Jesús con gozo. Con gozo. Imagínense, no solamente era Jairo el que sentía la necesidad de buscar a Jesús, sino que había una multitud que tenía diferentes tipos de necesidades y que esperaban con mucha expectativa a Jesús, la manifestación de Jesús. Pero miren el detalle, lo recibían con gozo. Y es que Dios no quiere nada a la fuerza. Dios quiere que lo hagamos con gozo. Por eso yo pregunto, cuando estoy en la iglesia o cuando estoy en grupo de reuniones espirituales y les digo con qué actitud nosotros nos acercamos a la iglesia, con qué actitud nosotros escuchamos de la palabra de Dios. Lo estamos haciendo con una actitud de gozo, con una actitud de alegría y oramos por las noches de una manera más prolongada porque hay tiempo y es necesario hacerlo. Oramos y les digo a mis hijos que tenemos que hacerlo con gozo, con alegría, con una actitud que pueda alegrar el corazón de Dios. No aburridos, no a la fuerza, no como queriendo tener esa indiferencia hacia Dios. Tenemos que hacerlo con gozo, porque nos estamos presentando delante de Dios y debe de hacer eso un deleite, como dice el Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en la meditación está su deleite. Y como padres de familia tenemos que inculcar en la vida de nuestros hijos que debe de ser un deleite el encontrarnos con Dios, orar, cantarle y escudriñar la palabra de Dios. Que no debe de ser algo monótono, que no debe de ser algo indiferente, sino que debe de ser un encuentro donde haya mucha expectativa, porque donde Jesús se mueve, suceden cosas maravillosas, suceden milagros. Y por eso es que la multitud lo sabía. Sabían de lo que Jesús estaba haciendo en sus entornos. Y ellos querían también tener ese beneficio y todos tenemos ese beneficio en Dios. Y por eso debemos de buscarlo con gozo. Me da tristeza
cuando veo en la iglesia mucha indiferencia de personas que llevan años y están ahí como que a la fuerza. Están ahí no con gozo, sino como enojados de que fueron a la iglesia. Obviamente eso no agrada el corazón de Dios. Y dice la Escritura que la multitud lo recibió con gozo. Y sigue diciendo la Escritura: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Y quiero detenerme aquí un poco porque aquí están tres detalles que yo quisiera que nosotros meditáramos. Y lo voy a poner ahí en pantalla para que juntos veamos. Lo primero, dice que era un hombre principal de la sinagoga. Era un hombre principal. Fíjense, ese hombre estaba dispuesto a perder su posición en la sinagoga, porque si el resto de los líderes se daban cuenta que Jairo había ido a buscar a Jesús y se había postrado ante él, corría el riesgo de perder esa posición principal en la sinagoga. Era un líder principal. Pero él estaba dispuesto a perder su posición con tal de que Jesús pudiera entrar no solamente a su vida y en la vida de su familia, sino que llegara a hacer un milagro porque su hija lo necesitaba. Déjeme decirle que hoy en día muchos no se entregan a Jesús porque pueden sentirse amenazados de perder una posición quizás eclesiástica. Este hombre sí era un principal de la sinagoga, pero no dejaba de ser un religioso. Y no dejaba también de que este hombre realmente estaba en el río espiritual incorrecto, porque estaba siguiendo la secta de los fariseos, aquellos que se habían levantado y entregado a Jesús. Pero él estuvo dispuesto a entregar su liderazgo con tal de que un río nuevo, un río espiritual, un nuevo fluir. Jairo sabía por años que sí era un líder en la sinagoga, pero la presencia de Dios no se estaba sintiendo en esa sinagoga porque faltaba lo más importante: tener un encuentro verdadero con el Hijo de Dios. ¿Cuántas iglesias religiosas hay que lo único que hay son normas? Lo único que hay es activismo, pero que verdaderamente el río de Dios no está fluyendo. Y este hombre dijo: no importa que yo pierda mi posición como líder, yo lo que necesito es tener un encuentro con Jesús, que entre a mi casa y que pueda hacer un milagro en la vida de mi hija. Dice que cuando vio a Jesús postrándose a sus pies, eso habla de humildad, eso habla de mansedumbre, eso habla de reconocer el señorío de Jesús. Eso pudo inclusive llevar a Jairo a ser azotado, como solían hacerlo en aquel tiempo, cuando reconocían la autoridad de alguien como Jesús, que no tenía la investidura religiosa, pero él estuvo dispuesto a pagar un precio. Y es que hoy en día hay un cristianismo que no está dispuesto a querer pagar un precio con tal de tener la unción de Dios, de tener la bendición de Dios. No se está dispuesto a tener que enfrentar a la sociedad y decir: miren, yo soy uno más de estos cristianos que por años hemos quizás azotado con nuestras críticas. Jairo humildemente
se postró a los pies de Jesús porque reconocía que solamente Jesús podía hacer un milagro en la vida de su hija. La Escritura dice que Dios atiende al humilde y mira de lejos al altivo. Hay mucha altivez en muchas familias, en muchos padres. A pesar de que hay una necesidad fuerte en su hogar, quizás un hijo, una hija, que necesitan un milagro y que solo un milagro de Dios. Pero el orgullo es tan fuerte que no quieren llegar a postrarse, a humillarse y a reconocer que solo Dios, a través de Jesucristo, puede levantar a sus hijos en la condición en la que han caído. Por un lado. Y por otro lado, hay padres de familia que sí quieren aceptar a Jesús, pero no hay quien les predique, no hay quien les presente a Jesús. Y si nosotros tenemos o sabemos que hay padres de familia que están en la misma situación, han caído. Por un lado. Y por otro lado, hay padres de familia que sí quieren aceptar a Jesús, pero no hay quien les predique, no hay quien les presente a Jesús. Y si nosotros tenemos o sabemos que hay padres de familia que están en la misma situación en la que está Jairo, que solo un milagro de parte de Dios, debemos nosotros de ir a estos personajes, a estas vidas y decirles: Jesús está dispuesto a entrar a su hogar, entrar a su vida, porque Él quiere hacer un milagro en la vida de sus hijos. Esta historia realmente nos revela un drama en la actualidad. Así están muchos hogares. Padres con una angustia, que están deseando un milagro en la vida de sus hijos. Y Dios tiene esa respuesta. Pero tenemos que seguir el ejemplo de este hombre, dispuestos a ir a los pies de Jesús. Tener fe de que Dios puede hacer la obra en la vida de sus hijos. Estar dispuestos a humillarnos, estar dispuestos a reconocer que Jesús puede hacer la obra como hizo este hombre. Y dice, le rogaba que entrase en su casa. Y eso es bien importante, el clamor. Y este es un clamor que debe de estar todos los días en nuestras vidas. Que Jesús entre a nuestra casa. Imagínense, este hombre le rogaba a Jesús que entrara en su casa. Como padres de familia, tenemos que rogarle a Dios: Señor, entra a mi casa. Entra primeramente a esta casa. Entra a mi hogar. Entra a mi familia. Este hombre le rogaba. Por eso es importante, como padres de familia, cómo es nuestra actitud. Le pedimos a Dios que entre a nuestra casa. Yo sé que alguien me preguntará, ¿y cómo hago yo para que Jesús entre? ¿O qué significa que Jesús entre a mi casa? ¿Cómo es eso? Porque muchas personas me lo dicen. Explícame, ¿cómo es eso que Jesús va a entrar a mi casa? ¿Cómo puedo hacer que entre a mi casa? La Biblia dice que mi casa será llamada casa de oración. Cuando nosotros oramos, nos estamos convirtiendo en la morada de Dios. La oración es llamada casa de Dios. ¿Saben cuál es la casa de Dios? La oración. Cuando tú oras, estás en la casa de Dios. Cuando tú te levantas por la mañana orando 15, 20 minutos, estás siendo un hombre creyente. Crees que Dios existe y estás convirtiendo tu vida en la casa de Dios.
Un salmo dice, porque Él habita entre las alabanzas de su pueblo. Cuando nosotros cantamos himnos a Dios, cuando nosotros nos ponemos a cantar uno o dos coros, estamos en la casa de Dios, porque la alabanza es la casa de Dios. Entonces la alabanza, la adoración, la oración, la intercesión son la casa de Dios. Cuando nosotros vamos y asistimos a una iglesia, David decía, entraré por sus puertas con acción de gracias. Cuando pertenecemos a una iglesia, estamos entrando a la casa de Dios. Pero nuestro hogar se puede convertir en la casa de Dios cuando nosotros ponemos por obra los mandamientos de Dios. Cuando en nuestra casa está la palabra de Dios siendo enseñada, siendo vivida en una experiencia diaria, estamos convirtiendo nuestra vida y nuestra casa en la casa y en la morada de Dios. Pero ¿qué debemos de estar haciendo? Rogando todos los días que Dios entre a nuestra casa. Como lo dice aquí, le rogaba que entrase en su casa. O sea, este hombre estaba invitando a Jesús a que entrara en su casa. Este hombre, como les decía al principio, estaba corriendo el riesgo de perder su posición en la sinagoga, porque dice la Escritura que era un principal de la sinagoga. ¿Qué iban a decir los demás líderes religiosos? De que que Jairo tenía en su casa a Jesús. ¿Acaso Jairo se volvió loco? ¿Acaso Jairo también se convirtió al Nazareno? ¿Qué te pasa, Jairo? ¿Estás creyendo en Jesús? Lo más probable es que Jairo dijo, sí, yo creo en Jesús, que es el Hijo de Dios. Fíjense que Nicodemo, ¿por qué dice la Biblia que Nicodemo en Juan 3 fue a Jesús de noche? Porque Nicodemo tenía miedo. Nicodemo también era un principal, pero Nicodemo tenía miedo de que los demás líderes religiosos pudieran darse cuenta que Nicodemo había ido a visitar a Jesús. Por eso Nicodemo fue de noche. Y dice la Escritura que fue muy de noche, a escondidas del pueblo, de los líderes y de la sociedad. Y digo esto porque muchos que son personas de la alta sociedad quizás tengan vergüenza de decir, yo creo en Jesús. Yo soy parte de ahora de los cristianos. Ahora soy un evangélico. Me volví cristiano evangélico. Ahora abrazo la Biblia. Ahora yo voy a los cultos. Ahora yo canto coritos. Y les da vergüenza utilizar un lenguaje y decir, es que anoche oré. Anoche me encontré con Dios. Les da vergüenza. Por eso Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ni Jairo experimentó el poder de Dios al ver que Jesús había resucitado a su hija. Ya estaba muerta, ya no había esperanza. Le dijeron en Lucas capítulo 8 y en el versículo 37. Quiero que veamos ahí. Quiero que veamos ahí, para que veamos ahí en Lucas capítulo 8. (49) Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Imagínense, la niña había muerto, ya no había esperanza. Pero es ahí en donde Jesús hizo el milagro y debemos de creerlo. Oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Y dice la Escritura, mas él cuando entró a la casa, mas él tomándola de la mano a la niña, clamó diciendo, muchacha, levántate.
Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pues Jesús les mandó que a nadie dijesen. Y entonces al final de esta historia vemos la respuesta de Jesús. Esta historia empieza con un padre en angustia porque su hija se está muriendo. En el transcurrir de la historia, la niña muere, pero esta historia termina siendo muy gloriosa y muy milagrosa porque Jesús había dado la respuesta que ese padre andaba buscando. Pudo abrazar a su hija ya resucitada con un milagro. Y es lo que Jesús quiere hacer en la vida de tus hijos. Quizás estás en angustia como padre de familia. No encuentras respuesta. Quizás porque hay una enfermedad, pero quizás puede ser un vicio. Quizás puede ser una adicción. Quizás puede ser una rebeldía. Quizás puede haber otro tipo de necesidad en tu casa. Pero cuando tenemos fe y entramos a Jesús a nuestra casa, cuando clamamos que Jesús haga un milagro, que Dios haga un milagro, vamos a ver la respuesta de Dios de una manera preciosa. Te dejo este mensaje en tu corazón para que si tú estás pasando en esta misma situación, puedas creer que Jesús puede hacer un milagro en la vida de tus hijos. Que Dios te bendiga. Y si tienes necesidad con un hijo, cualquier tipo que sea, mi teléfono está ahí en pantalla. Puedes llamarnos y podemos orar juntamente contigo. Que Dios te bendiga.